Hola, buenos días. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del tema de los litisconsorcios. Entonces, para entender el tema de litisconsorcios, lo primero que debemos comprender es el concepto de parte. ¿Quiénes son las partes en el proceso? Entonces, parte es quien reclama o frente a quien se reclama una pretensión. Son los extremos de la litis del pleito. Parte demandante o parte actora y parte demandada o parte pasiva. ¿Qué sucede entonces cuando en alguno de los extremos, demandante o demandado, hay varios sujetos? Entonces, ¿se puede decir que es un proceso con muchas partes? La verdad es que no. Por regla general, siempre serán dos partes, demandante y demandada. Aquí viene lo importante, comprender el concepto de litis consorcio. El concepto, digo, la palabra litis consorcio, que se compone de dos partes, que es litis, pleito, proceso, y consorcio, unión de varios. Entonces, primer concepto fundamental, independientemente de saber qué tipo de litisconsorcio es, cuando hay litisconsorcio y litisconsorcio, cuando en alguno de los extremos demandante o demandado haya más de un sujeto. Si es en la parte demandante, entonces hablaremos de litisconsorcio por activa. Y si es en la parte demandada, hablaremos de litisconsorcio por pasiva. Eso es todo el concepto inicial que se debe comprender. Varios sujetos en una parte, ya sabemos que hay litisconsorcio, no sabemos cuál, eso lo vamos a ver adelante. Si es en la parte demandante y en la parte demandada, decimos que hay un litisconsorcio por activa y por pasiva. Entonces vamos a hablar del litisconsorcio necesario. Si Benjamín, por ejemplo, demanda a Leonardo, pues aquí no hay varios sujetos, no hay ningún tipo de litisconsorcio. Eso lo pregunto en un parcial. ¿Qué litisconsorcio hay cuando Benjamín demanda a Leonardo? Ninguno. Habrá litisconsorcio cuando ya hay más de un sujeto en alguno de los extremos de las partes. En este caso, tenemos a Daniel, Elías y Benjamín. Claro que sí, hay litisconsorcio por activa. Por el otro lado, no hay litisconsorcio, pero vamos a formar aquí un litisconsorcio por pasiva con Vladimir. ¿Por qué se denomina necesario? El litisconsorcio o la conformación de una parte con varios sujetos es obligatoria, indispensable, imprescindible. No es si usted o el juez quiere o la parte demandante o demandada quieren. Toca, es obligatorio. Me toca. Entonces, ¿cómo saber cuándo hay litisconsorcio necesario? Se tiene que establecer lo que se discute en el proceso, la relación jurídica material o sustancial. Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo que estamos poniendo celebran un contrato Daniel, Elías y Benjamín con Leonardo y Vladimir, si usted va a solicitar, por ejemplo, una nulidad y no hay solidaridad, una nulidad, una simulación, una resolución de contrato, una rescisión, pues esos varios sujetos tienen que ir al proceso. Bueno, tienen que ser demandados o demandantes, deben ser notificados, por lo menos deben conocer, integrarse esa parte. Y miren que en este ejemplo que estamos viendo acá, aquí hay una cadena que los une, es un único vínculo que los une. O ese vínculo se rompe para todos o se mantiene para todos. Por lo tanto, una de las características del litisconsorcio necesario es que se prefiere una sentencia que afecta sí o sí a todos los que conforman esa parte. Están atadas por un solo vínculo, es una sola la relación. Y eso se entiende conociendo los efectos. Entonces, en el litisconsorcio necesario, los recursos, cualquier actuación que proponga cualquiera de los litisconsortes, beneficia a los demás. Si, por ejemplo, Benjamín pierde en el pleito la parte activa, en el ejemplo que propusimos, y solo Benjamín apela, solo no tiene que apelar con los demás, y gana, pues no gana él, ganan Daniel, Elías y Benjamín, gana la parte. Para disponer del litigio, del derecho al litigio se requiere que la decisión provenga de todos para desistir, para conciliar, por ejemplo, no puede conciliar uno solo porque la decisión siempre va a afectar a todos. Debe ser aceptarse por todos. Para que exista confesión, pues la confesión debe provenir también de todos los litisconsortes. La confesión de un litisconsorte se toma como testimonio de tercero. Para interrumpir civilmente la prescripción, tema bien importante para abogados, litigantes, estudiantes, solamente se interrumpe la prescripción cuando hay litisconsorcio necesario, solamente cuando se notifica al último de los litisconsortes. O sea, se debe notificar a todos para interrumpir prescripción. Si solamente demandé y notifiqué a Benjamín y a Elías y me faltó Daniel y me demoro de notificando a Daniel mucho tiempo, 2 años, solamente se entiende notificada la parte cuando se notifica al último de los litisconsortes. Por lo tanto, él podría llegar al proceso y decir prescripción. Puede darse el caso. Este es como se esquematiza el tema del litisconsorcio necesario. Son varios, pero en uno. Todo lo que hagan actúan como si fueran una sola persona, un solo sujeto. Y la sentencia siempre es igual para todos. En el facultativo vamos a explicarlo con un ejemplo. Facultativo viene del querer. Hay un accidente, este bus se accidenta
y 3 personas sufren lesiones. Es válido que este vaya al juzgado primero, presente su demanda de responsabilidad civil, o que este vaya al tercero y que este vaya al 20. Pueden hacerlo como quieran. ¿Por qué se llama facultativo? Porque este sí, contrario al anterior, es voluntario, opcional, potestativo, si quiero, si no, no. Y en estas relaciones hasta donde hemos planteado no hay ningún litisconsorcio. Pero si ellos deciden irse en grupo, en combo, a demandar, ¿a quién demandan? Dicho sea de paso, pues al conductor como directamente responsable y al propietario de la empresa como terceros civilmente responsables. Pero bueno, por economía procesal lo que sucede es que ellos pueden presentar una sola demanda, formar un litisconsorcio desde el principio, pero este irá con y cada uno irá con sus propias pretensiones. Pueden llevar el proceso de manera conjunta, pero cada uno corre su propia suerte y la sentencia en ese sentido puede ser diferente. Por ejemplo, el primero acá se le reconoce la indemnización porque probó adecuadamente los perjuicios. El segundo no probó perjuicios, entonces de pronto hay una indemnización parcial. Y miren lo curioso, a la tercera le niegan la indemnización. Usted iba sentada en las piernas del conductor dándole aguardiente. Fue culpa suya, de hecho, el accidente y se llama culpa exclusiva de la víctima. Entonces no la vamos a indemnizar. Entonces, una de las características del litisconsorcio facultativo es que se profiere una sentencia que puede ser diferente para cada litisconsorte. ¿Qué efectos tiene? Cada litisconsorte se toma como litigante separado o independiente. Los recursos o cualquier actuación que provengan de cualquiera de los litisconsortes solamente lo beneficia a él, al litisconsorte. Cada litisconsorte puede disponer de su derecho en litigio. Para la conciliación, cada uno obviamente libre de conciliar, desistir, no, actúan como litigantes separados. Y cada litisconsorte puede confesar, pero respecto de los demás se toma como un testimonio. La interrupción del fin de la prescripción se tiene en cuenta de manera separada, independiente, respecto de cada litisconsorte. Entonces, en ese es porque quiero, facultativo. En el necesario es porque toca. Esto se esquematiza de la siguiente manera. Cada uno lleva su propia cuerda, su propio proceso, actúa de manera separada y corre su propia suerte. Litisconsorcio cuasi necesario es un litisconsorcio, digamos que es el más complejo de comprender, pero para entenderlo, cuasi necesario es sí es necesario, pero como que no. Vamos a mirar por qué. En primer lugar, y para entenderlo, vamos a explicar uno de los casos de un litisconsorcio cuasi necesario. Y hay que entenderlo, recordar que es la obligación solidaria. Entonces, obligación solidaria, si Antonio, Pedro y Luis, un ejemplo, tienen una relación con Marcos, ¿quién demanda a Marcos? Entonces sabemos que en la solidaridad puede ir solo contra Antonio, contra Pedro y Antonio o contra los tres, no hay problema. Pero pongamos el ejemplo que Marcos demanda a Antonio juzgado 20 y ya, demanda a Antonio, solamente a Antonio. ¿Es válido demandar solamente a uno? Sí, sin duda, no tiene que demandar a los demás, si no sería litisconsorcio necesario. Al demandar a Antonio yo pregunto, Antonio, que está ahí, si pierde el proceso, pues él se devuelve contra Pedro y contra Luis a cobrar la parte que les corresponde. Es decir, Pedro y Luis no fueron demandados, pero Pedro y Luis se van a ver afectados y pudieron haber sido demandados. Por lo tanto, Pedro y Luis pueden intervenir. Mire que este litisconsorcio no se forma al principio, sino en el curso del proceso, después. Ellos van e intervienen y no es si el juez quiere, ellos pueden intervenir en el proceso solamente argumentando lo siguiente. Dicen, nosotros pudimos haber sido demandados válidamente, pero no lo fuimos y los efectos de la sentencia nos van a afectar de manera directa. Ese es el requisito, que pudieron haber sido demandados y no lo fueron. Entonces, ¿Pedro y Luis pudieron haber sido demandados válidamente? Sí, los efectos de la sentencia los afecta. Claro que sí. Entonces, la interrupción civil de la prescripción en este caso, solamente para saberlo, es como, bueno, en obligaciones solidarias, solamente se da, eh, respecto de las demás desde que se notifique a alguno de los litisconsortes. Es decir, si notifico a uno, se entiende interrumpida la prescripción para todos en litisconsorcios en la obligación solidaria. Si necesitan otro tema, tienen que por favor indicármelo y con mucho gusto. Hay que recordar que esta intervención se puede solicitar pruebas, pero se toma el proceso en el estado que se encuentre. Gracias.